nace al tenor de propuesta de personas migrantes, sobre todo del Cono Sur, para tener un espacio de información, de acompañamiento, en la medida en que en la ciudad no habían espacios de referencia. De hecho, Valencia Acoge es la primera asociación en la ciudad de Valencia que se funda con este objetivo, en la defensa de derechos humanos de las personas migrantes. Desde el punto de vista social, es un espacio de encuentro para las personas migrantes, en la cual nuestro principal objetivo es la defensa de los derechos humanos de ellos. Y para lograr la defensa de los derechos humanos, pues tenemos una serie de programas que abarcan desde lo educativo, jurídico, apoyo laboral, sensibilización, y también este programa de acción comunitaria, un poco también pensado en que el barrio es muy singular por la naturaleza sociodemográfica que tiene. De las 18.000 personas que viven en el barrio, 6.000 son personas extranjeras de 35 nacionalidades, y la idea es que nuestra entidad desarrollara unas líneas de acción para lograr un conjunto de actividades que permitan el encuentro entre personas españolas y personas migrantes como un escenario de intercambio de culturas, intercambio de saberes, trabajo colaborativo, trabajo en red. Y yo creo que ese fue y es el espíritu de Valencia Acoge hoy en la actualidad. Y pues a lo largo de estos últimos 35 años, pues la asociación ha crecido tanto en programas como en servicios, como también en equipo, ¿no? El impacto que pueda tener nuestra asociación a nivel del barrio Orriols, pues buena parte de vecinos migrantes vienen a buscar servicios y apoyos y acompañamientos, y a su vez personas y entidades españolas saben de la existencia de Valencia Acoge, y a veces pues se generan, digamos, como sinergias, colaboraciones entre entidades españolas, entre entidades que trabajan con la migración o colectivos propiamente migrantes. Entonces destacamos que a lo largo de los últimos 6 años también hemos avanzado. Teníamos una inquietud como entidad de saber qué hacían las otras asociaciones en el barrio. Hay un número importante. Hicimos un trabajo de llegar, de conocerlas, y a partir del conocimiento y del reconocimiento de su labor, pues nos fuimos juntando, y hoy en la actualidad pues estamos dándole impulso al proceso conocido como Orriols en Positivo, cuyo objeto es tanto el encuentro mensual como la idea de tener una agenda de actividades que sirva a la comunidad, y que de lo que se derive de esa agenda, pues la gente conozca servicios a través de cursos, talleres, actividades artísticas, talleres de reparación, refuerzo escolar para los niños. Y entonces es un sinnúmero de actividades que, vistas a través de esta reunión y de esta agenda, son un buen número que tendrán un impacto importante, digamos, para el barrio. Destacar que el trabajo de Valencia Acoge, pues podemos decir que mantenemos interlocución con el mayor número de entidades que hay en el barrio, por no decir todas. Valoramos que el impacto que pueda tener la acción de nuestra entidad en el barrio, pues yo lo valoro bastante positivo. Que somos la Fundación Coordinadora Solidaria, tenemos la gestión de los 2 comedores, de las 2 cocinas sociales, mejor dicho. Estas cocinas diariamente realizan menú diario y hacemos la aportación de todos los alimentos que recogemos de supermercados y de empresas que realizan donaciones de alimentos. Nos gustó mucho la forma que era de cocina, de comida para llevar, y que era un formato muy válido para poderlo replicar en otros barrios.
y ya teníamos una red bastante grande de alimentos y de productos. Y se pasó de estar atendiendo a 30, 40 personas a atender a 500 personas diariamente. Sí, de lo que se trata un poco es de que nuestras trabajadoras sociales, junto con los voluntarios, las cocineras, la gente que está atendiendo diariamente en los pucheros, pues tenga un contacto personalizado con el usuario. Así pues poder detectar necesidades o poder detectar carencias que pueda tener. Se trata de estar y de hacer un acompañamiento y de estar con ellos y sobre todo intentar que socialmente se vean integrados. Nosotros a cambio les exigimos que ellos estén en búsqueda de empleo o en formación activa, ¿vale? Que nosotros para eso también creamos un local de formación. Correcto. Este local de formación también nos sirve para dar clases de repaso y clases de inglés a los hijos de los usuarios, con lo cual lo que estás fomentando es que esos niños a nivel escolar tengan una mayor integración. Al igual que les damos equipamiento al inicio del curso escolar, les damos equipamiento de mochilas y material escolar para que partan en las mismas condiciones que cualquier otro niño. Y les hacemos este apoyo educativo, apoyo escolar. O sea que al final las cocinas solidarias no se quedan solamente que somos y damos comida. O sea, van mucho más allá de todo eso. El proyecto del puchero aquí en Orriols es un proyecto que está totalmente integrado en el barrio, porque nosotros desde aquí trabajamos con todas las ONGs que hay en el barrio de Orriols. Al final, nosotros lo que tenemos es un recurso, el recurso alimentario, que se lo ofrecemos a todos los usuarios del barrio y se lo ofrecemos a todas las ONGs para que cuando ellos tengan un usuario que detecten que necesitan este recurso alimentario, ellos no lo derivan. Nosotros trabajamos en red con todas las ONGs. Creemos que es esencial. Nosotros al final, ninguna ONG puede hacer un trabajo global, un 100% de actuación. Y entonces nosotros, tanto aquí en Orriols como en el Marítimo, trabajamos con todas las ONGs de los barrios en red. Nuestro recurso está disponible a cualquier persona que nos puedan derivar, y nosotros lo que sí que le hacemos es le solicitamos la documentación necesaria para poder recibir el recurso y sin ningún problema. A lo que tienen que hacer es dedicarse a lo que es la búsqueda activa de empleo, a la formación, para poder salir. Nosotros lo que queremos es que los usuarios estén de paso por aquí, que salgan como usuario nuestro, que es una gran alegría para nosotros. Hace como un conjunto de personas que deciden organizarse contra los problemas que está causando pues, este sistema capitalista y estas desigualdades tan acrecentadas respecto a la vivienda, ¿no? Nos organizamos sobre todo para combatir los problemas de vivienda que encontramos en el barrio. Bueno, el sindicato de estos años ha cambiado muchísimo, gente que va, gente que viene. Hay cosas que siguen igual, seguimos en el barrio y seguimos todas las semanas pues, organizándonos en las asambleas para combatir pues, ¿no? estos problemas que van surgiendo en el barrio. Sin embargo, pues hemos ido transformándonos y hemos ido sobre todo mejorando el tema de la organización y cómo funcionamos para intentar ser más eficaces, porque este tipo de proyectos al final son muy agotadores para la gente que estamos más de continuo, aunque muy satisfactorios también, y hay que organizarse muy bien para mantener el ritmo de trabajo y para que la gente que está al pie del cañón pues no se queme ni se exponga demasiado. El sindicato ahora tenemos un local, es un espacio liberado que se llama Ledra, y aquí tenemos pues una serie de proyectos que se hacen de forma entre comillas ajena pero en red
al sindicato, que es la escoleta que hace nuestra compañera, el taller de carpintería que se hace aquí los jueves, bueno, carpintería, electricidad, ¿no? Un poquito de todo. Y bueno, estos proyectos se hacen para que el local esté abierto al barrio y para que todas las personas puedan venir y sepan que tienen aquí también su casa. Pero nuestra principal función, como ya he dicho, es el tema de la vivienda y sobre todo enfrentamos casos de alquileres abusivos y desahucios. Todos los lunes viene gente con sus casos y bueno, de forma cooperativa nos intentamos organizar y vemos cómo podemos hacer frente a esta problemática. Desde dar asesorías legales y jurídicas hasta hacer cierto tipo de acompañamientos a veces, hasta en los casos más extremos pues ir a los desahucios a intentar pararlos. También hacemos una labor muy importante, considero yo, de lucha y de denuncia, ¿no? No se trata solo de intentar parchear la situación, sino de señalar quiénes son los culpables de los problemas de vivienda y de intentar presionarles para conseguir que la gente de clase trabajadora del barrio de Ríos que enfrenta problemas de vivienda pueda tener lo que necesita, ¿no? Que al final es un derecho básico y una necesidad. Aparte de eso, pues también tenemos abiertos procesos de negociaciones con grandes propietarios, grandes tenedores, que se consiguen sobre todo cuando organizamos a las vecinas de clase trabajadora de un bloque que enfrentan una misma problemática y ahí conseguimos, ¿no? hacer esa presión, esa lucha que el sindicato busca y que al final es lo que funciona. El barrio de Riols es un barrio trabajador y es un barrio que toda la vida ha sido de clase trabajadora con gente que tiene unas necesidades, vengan de donde vengan, tienen unas necesidades muy similares porque todos pertenecemos, ¿no? Al final a un estrato social similar. El sindicato lo que busca es que esas personas que muchas veces desde relatos que puedan ser más racistas o más conservadores se intentan separar por origen, por raza, por color de piel, se unan y trabajen juntas para conseguir defenderse, ¿no? Y para conseguir que esos intereses y esas necesidades que tienen, en nuestro caso sobre todo de vivienda, se puedan satisfacer y al final por eso pienso que es fundamental proyectos de este tipo, porque no solo es un proyecto combativo y reivindicativo, sino que es un proyecto de unión. Bueno, al final Orriols es un barrio en Valencia muy único y muy diferente, ¿vale? Orriols tiene, y esto es una realidad, un tejido asociativo muy fuerte, mucha gente trabajando en red para conseguir que nuestro barrio pues tenga de todo y que toda la gente que necesite algo encuentre en redes de apoyo y redes de solidaridad esas necesidades cubiertas. Entonces, al final el Sindi es parte de esa red, ¿no? Y es parte de tantas asociaciones que nos reunimos para crear una ciudad y un barrio mejor y que trabajamos desde Riols. Y estas asociaciones al final no es una cosa externa, somos propias personas que vivimos en el barrio y de la misma forma que se puede ver como algo que satisface necesidades de una forma muy utilitarista, también yo pienso que es una forma diferente y muy viva de habitar el barrio, ¿no? Participar y ver que esto es nuestro también y que lo nuestro hay que cuidarlo.